Buenas, en esta oportunidad vamos a trabajar algunos de los métodos del objeto lista. Mi nombre es John Jairo Domínguez y los voy a acompañar durante este proceso formativo. Como lo habíamos mencionado en clases anteriores, una lista es un conjunto de datos que se diferencian entre sí a través de un índice. Esos datos pueden ser de diferente tipo y eso es lo importante de las listas. ¿Qué podemos realizar con ellas? Bueno, podemos agregar, podemos eliminar datos, podemos actualizar datos y los podemos listar. De la teoría a hechos concretos. Para realizar este menú, simplemente lo vamos a incrustar en un ciclo while. ¿Qué es lo que permite el ciclo while? Como ustedes lo saben, el ciclo while permite repetir un conjunto de operaciones mientras la condición sea verdadera. ¿Qué es lo que queremos con esto? Hacer que el usuario pueda visualizar el menú y en algún momento determinado salir de esta operación. Para ello entonces voy a crear una variable llamada OPC. Le voy a asignar inicialmente la letra N. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Entonces simplemente mientras el usuario no pulse la letra N, simplemente el menú seguirá apareciendo. Voy a crear entonces el while OPC, que es la variable que acabo de crear, y utilizo una función upper que permite transformar un carácter en una letra mayúscula. Upper entonces es una función que me permite transformar una letra minúscula en una letra mayúscula. ¿Qué digo entonces? Mientras OPC no sea not in, no sea n, mientras no sea n, perdón, aquí debía iniciar con la letra s, mientras OPC no sea la letra n, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces simplemente voy a escribir aquí el programa. El programa continúa ejecutándose. Le pregunto nuevamente al usuario dentro del while si desea continuar. Voy a recibir simplemente cadena de caracteres, por eso ubico input. ¿Desea continuar? Eso es lo que le pregunto al usuario. Solamente le voy a dar la oportunidad de teclear S o N, control S. Voy de una vez, entonces pueden mirar en el costado izquierdo de este pequeño menú que tengo también incrustado en mi programa, en esta carpeta llamado video tutorial listas. Tengo incrustado el archivo limpiar. ¿Qué es lo que contiene el archivo limpiar? Simplemente contiene una lista de instrucciones que me permiten a mí borrar pantalla. Lo voy a importar entonces dentro del archivo menú listas y entonces escribo del archivo limpiar, por favor impórteme todos sus comandos, ¿sí? Y dentro del while simplemente voy a borrar pantalla. Miremos qué es lo que está sucediendo en el intérprete de comandos. Entonces me voy al intérprete de comandos, escribo la palabra Python, menú listas, y en este caso si digito la letra S el programa seguirá ejecutándose, ¿sí? Y cuando yo digite la letra N simplemente se sale, vuelvo a ejecutar el programa, S se sigue ejecutando, pero sucede una particularidad, que si yo digito una letra diferente a S, J por ejemplo, o Q, pues el programa se sigue ejecutando y la idea simplemente es que el usuario digite S o N. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Una pequeña validación. Voy a decir entonces, mientras opc.upper no sea S o N, simplemente le voy a decir al usuario que ha cometido un error, ¿sí?
error, digite solamente S para continuar y N para salir. Al interior del ciclo while es necesario entonces que le vuelva a preguntar al usuario si desea continuar. Vuelvo a ubicar la línea 7 y ahora la copio en la parte 9, en la línea 9. Y es evidente entonces, ahora que hemos hecho una pequeña validación, mientras el usuario no digite S o N, pues el programa le va a mostrar un error. Miremos qué es lo que sucede en el intérprete de comandos. ¿Desea continuar? Sí. ¿Desea continuar? Sí. Si yo digito, por ejemplo, la letra U, me va a decir error. Digite solamente S para continuar y N para salir. ¿Desea continuar? Sí. Si yo digito entonces el número 4, me va a decir error. Digite solamente S para continuar y N para salir. Digito entonces S, deseo continuar, y ahora digito N, pues ya he decidido salir del programa. Bueno, ahora voy a crear este menú, y este menú tiene 7 opciones y las vamos a hacer muy rápidamente porque es simplemente repetir algunas líneas. Aquí voy a escribir entonces un título, menú listas, y enseguida entonces voy a crear las diferentes opciones. Voy a hacer que el usuario visualice en pantalla lo siguiente. Primero entonces agregar al final. Voy a repetir varias veces esta línea, ¿sí? Dos, voy a permitir que el usuario entonces inserte en un lugar específico. Tres, voy a permitir que el usuario elimine en un lugar específico. Esta es la opción 3. La opción 4 me va a permitir entonces eliminar al final de la lista. La opción 5 permite entonces actualizar. Perdón, pausa y volvemos. Bueno, la opción 5 me permite actualizar. Perdón. La opción 6 me permite listar. Y la opción 7 me permite entonces salir. Es necesario que le dé la posibilidad al usuario de escoger entre estas 6 opciones. Para ello entonces voy a crear una variable llamada opc1, opción 1, y le voy a decir al usuario que digite la opción, o escoja la opción mejor, ¿sí? Escoja la opción. Dos puntos, aquí simplemente abro un espacio para permitir que el usuario diferencie entre lo que él va a digitar y entre el mensaje que está escrito inicialmente. ¿Qué creo ahora entonces? ¿O qué voy a utilizar mejor? Voy a utilizar un condicional, un if, para decirle al usuario si opc1 es igual a 1. Recuerden que introduje en OPC una cadena de caracteres, por eso lo ubico dentro de comilla doble, ¿sí? Como la recibo con input y estoy recibiendo entonces una cadena de caracteres. Como es una cadena de caracteres, la ubico en medio de comilla doble. Si OPC1
es igual a 1, entonces simplemente le voy a informar al usuario inicialmente que agregar al final de la lista. Pero si es la opción 2, voy a decir elif opc1 es igual en este caso a 2, que es lo que estoy diciendo. Si usted no escogió la opción 1, me voy por el lado falso, entonces seguramente está escogiendo la opción 2. Escribo aquí entonces la opción 2 me permite insertar en un lugar específico. Insertar en un lugar específico. ¿Sí? Simplemente voy a reproducir la línea 16 y la línea 17 pues varias veces, porque voy a seguir preguntándole al usuario si escogió la opción 3, 4, 5 o 6 o 7. Voy a escribir aquí entonces opción 3. Si el usuario escogió la opción 3, voy a decir que va a poder entonces eliminar en un lugar específico. Si el usuario escogió la opción 4, él va a tener la posibilidad de eliminar en un lugar, eliminar al final, perdón. Si el usuario escogió la opción 5, va a tener la posibilidad de actualizar los datos que se encuentran en la lista. Si el usuario escogió la opción 6, va a poder listar los datos que se encuentran en la lista. Y a continuación, si él escogió la opción 7, va a tener la posibilidad de salir. Bueno, aquí me faltó el número 7. Va a tener la oportunidad de salir. Aquí voy a hacer una pequeña validación. Le voy a decir al usuario, si él no digitó ninguna de las anteriores opciones, es decir, no digitó un número entre 1 y 7, le voy a informar que eso es un error. O solamente le voy a decir escoja una opción entre 1 y 7, que son las que se encuentran en el menú, ¿cierto? Que es lo que voy a hacer ahora. Entonces simplemente voy a ejecutar este pequeño menú para visualizar posibles errores. Entonces, menú listas, por la opción 1 puedo agregar al final de la lista, desea continuar, sí. Por la opción 2 puedo insertar en un lugar específico, desea continuar, sí. Es correcto lo que estoy haciendo hasta el momento. Por la opción 3 puedo eliminar en un lugar específico, desea continuar, sí. Por la opción 4 puedo eliminar al final, eso es correcto, sí. Por la opción 5 puedo actualizar, desea continuar, sí. Por la opción 6 puedo listar, y ahí está precisamente lo que yo quiero, desea continuar, sí. Por la opción 7 puedo salir, y evidentemente aparece el mensaje de salir, desea continuar, no. Ahora entonces lo que voy a hacer es simplemente me voy a la opción 7, ¿sí? Y le voy a decir entonces que el programa terminó, prim. El programa terminó, y voy a utilizar un comando, el comando break, que le permite entonces a Python decirle que interrumpa el programa, que hasta ahí llegue para que pueda salir, ¿sí? Simplemente con un break puedo salir en este caso, porque todas las líneas que he creado anteriormente no están dentro de una función. Entonces con break puedo salir. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a crear entonces la lista inicialmente que va a contener los diferentes datos
y voy a crear una función llamada listar. ¿Qué es lo que me va a permitir la función llamada listar? Simplemente mostrar los datos que se están ingresando dentro, al interior de la lista. Aquí en la línea 3, entonces voy a crear en principio la lista. Recuerden que en Python una lista se declara con corchetes, corchete de apertura y corchete de cierre. Y enseguida voy a crear la función listar, que me permite entonces, repito, la función listar me permite mostrar los datos que están dentro de la lista. Para eso entonces voy a utilizar un for y voy a inicializar con la letra i, ¿sí? Voy a utilizar la letra i que me permita recorrer cada uno de los índices que contiene la lista. For i in range. El range es una función que me permite crear un rango, un intervalo de datos. Yo determino dónde inician esos datos y dónde finalizan. Por lo general, una lista empieza en 0 y finaliza, en este caso, lo voy a finalizar con la función len. La función len me permite determinar el tamaño de la lista, y aquí es necesario entonces que ubique la variable lista. ¿Qué le estoy diciendo a Python? Que haga un recorrido de cada uno de los índices que tiene la lista y que me los muestre desde 0 hasta el tamaño de la lista, hasta el último índice que contiene esa lista. Dentro del for simplemente entonces voy a crear un print y aquí entonces voy a visualizar los datos que deseo. Para eso entonces creo el escenario ideal para que en la primera posición se visualice un entero. ¿Por qué es necesario un entero? Porque aquí voy a visualizar el índice. En la segunda posición voy a visualizar una cadena de caracteres. Por eso entonces aquí utilizo el porcentaje S, que me permite entonces albergar o mostrar o darle un formato a la cadena de caracteres. Enseguida utilizo el porcentaje para decirle a Python que inicialmente quiero mostrar el índice, por eso ubico la letra i o la variable i, y enseguida voy a mostrar entonces el contenido de cada uno de esos espacios que están integrados dentro de la lista. Voy a mostrar entonces cada uno de los elementos que contiene la lista en su índice i, ¿sí? Entonces es un pequeño formato que le estoy dando a esas listas para que se visualicen de forma correcta. Porcentaje D significa que voy a poder mostrar enteros. Porcentaje S significa que voy a poder mostrar una cadena de caracteres. ¿Correcto? Bueno, entonces ahora ya es necesario que empecemos a utilizar cada uno de los elementos de la lista. Inicialmente, el primer método que vamos a utilizar es el método append. Append me permite agregar un elemento al final de la lista. ¿Cuáles son los requerimientos que exige append para poder realizar esta operación? Simplemente un nuevo elemento. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Entonces simplemente me voy a la opción 1, ¿sí? Y en la opción 1 le voy a decir, bueno, esto lo hago con fines didácticos, voy a colocar inicialmente un mensaje que diga datos iniciales para informarle al usuario qué es lo que tiene inicialmente su lista, ¿sí? Entonces llamo a la función listar y ahora voy a utilizar una nueva variable, por ejemplo texto, y le voy a agregar una cadena de caracteres, input digite una cadena de caracteres. Enseguida voy a utilizar la lista.append. Recuerden, append me permite agregar un elemento al final de la lista. En este caso, ¿cuál va a ser ese elemento? Va a ser lo que contiene la variable texto. Enseguida le voy a informar al usuario qué es lo que tiene finalmente, datos finales. Y voy a traer entonces nuevamente la función listar, ¿sí? Recuerden, hay una diferencia sutil pero muy grande a la vez
Listar es la función que me permite mostrar todos los elementos de la lista. Y lista es la variable que contiene, pues, precisamente los elementos que se van ubicando en la lista. Miremos si esta primera opción está funcionando. ¿Qué es lo que deseo hacer? Primero, agregar al final. Datos iniciales, pues inicialmente no tiene nada. Digite una cadena, voy a decir Colombia. Datos finales, en la posición 0, la lista contiene Colombia. ¿Desea continuar? Sí. Escoja una opción, la 1. Datos iniciales Colombia, que fueron los datos que ubiqué anteriormente. Digite una cadena de caracteres, voy a decir entonces Polonia. Datos finales, en 0 tiene Colombia, en 1 Polonia. ¿Desea continuar? No. Bueno, hay algo importante, la opción 6 me permite listar los datos. La voy a hacer de una vez entonces, es muy sencillo. Me voy a la opción 6 y en la opción 6 voy a llamar nuevamente la función listar para que me muestre los datos que contiene actualmente la lista. Ahora, me voy a ubicar en la opción 2, que es insertar en un lugar específico, y reviso la guía. Bueno, la guía me dice que para insertar o agregar un elemento en una posición determinada necesito el método o la función insert, y esa función insert necesita dos datos, la posición y el nuevo elemento. ¿Sí? Miren que aquí me está diciendo la guía muy claramente que necesito una posición y un nuevo elemento. Los voy a recibir y esos datos deben ser enviados por el usuario. Entonces, primero lugar, por ejemplo, esa va a ser la posición. El lugar o la posición siempre debe ser entonces un número entero, porque es el índice que está contenido dentro de la lista. Input, digite la posición, dos puntos y creo un espacio para que el usuario diferencie entre el mensaje que aparece inicialmente y lo que él va a digitar. Necesito entonces un texto y voy a recibir ahí una cadena de caracteres. Digite una cadena de caracteres. Aquí abro un espacio entonces, simplemente para adornar un poco el programa. Y lo que voy a hacer ahora entonces, a lista.insert le voy a agregar entonces el primer parámetro, que es lugar, o la primera, en este caso, variable lugar, y además voy a agregar la variable texto. ¿Por qué lo hice? Porque la guía me lo dice. Mire que necesito una posición y necesito el nuevo elemento, en este caso una cadena de caracteres. Por eso lo hice acá. Simplemente entonces le voy a informar al usuario cuáles son esos datos iniciales. Llamo a la función listar para que me muestre los datos iniciales y enseguida voy a mostrar entonces print los datos finales. Y le muestro al usuario cuáles son esos datos finales. Voy a correr el programa, entonces desea continuar, no, corro nuevamente el programa, agregar al final Colombia. Bueno, debí irme por la opción 2, pero bueno, ya lo hice. ¿Desea continuar? Sí. Inserte en un lugar específico, en la opción 2. Miren que tengo apenas un dato. Voy a ingresar un dato en la opción 1, en la posición 1. Digite una cadena de caracteres, voy a decir Polonia. Y efectivamente tengo Colombia y tengo a Polonia. ¿Desea continuar? Sí. Me voy a la opción 5, que es listar. La opción 5, la opción 6 era la opción 6, que es listar, y aparece Colombia y Polonia. ¿Desea continuar? Sí. Me voy a la opción 2, insertar en un lugar específico,
y voy a insertar, por ejemplo, en la posición -1 y voy a digitar algo, por ejemplo, Noruega. Miren que sí lo insertó y eso es un error. ¿Por qué? Porque es que los índices no son negativos y aquí estoy recibiendo un número negativo, -1. Esa es una operación que debo evitar, la debo validar un poco más adelante. ¿Desea continuar? Sí. Nuevamente voy a insertar en un lugar específico, por ejemplo, digite la posición en la posición 9. Mire que la posición 9 no existe en esa gama de posibilidades que me ofrece la lista, porque solamente tengo la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Si yo digito la posición 9, no debería continuar el programa. Y en este caso, si está continuando, voy a digitar, por ejemplo, XXX. Esto sería un error, ¿cierto? Que debo validar más adelante. Y lo siguiente, si yo voy a la opción 2 y me pide el programa que digite la posición y yo digito, por ejemplo, letras, esto también debería ser un error, ¿cierto? Y evidentemente lo puedo visualizar, es un error. Entonces, son dos situaciones que debo validar. Lo primero, debo impedir que el usuario digite letras cuando yo le estoy pidiendo la posición. Y lo segundo, el usuario debe digitar una posición que se encuentre dentro de los índices que estamos manejando. Bueno, me voy a detener en esa operación un poco más adelante y voy a continuar con las siguientes funciones, con los siguientes métodos del objeto lista. Eliminar en un lugar específico. Voy a crear entonces estos dos mensajes, datos iniciales, para que el usuario pueda visualizar esos datos. Print datos finales. Perdón, aquí voy a entonces a llamar a la función listar. Y enseguida me voy a detener en la opción 3. ¿Qué es lo que busca la opción 3? Eliminar en un lugar específico. Voy a mirar la guía, eliminar en un lugar específico. Aquí lo dice un poco diferente, eliminar un elemento por su índice. ¿Qué es lo que necesito? Solamente me pide un parámetro, el índice, o sea, lo que me está pidiendo es el lugar, ¿cierto? Y debo utilizar la función o el método pod. Lo voy a hacer entonces, simplemente le pido al usuario input que digite la posición, ¿cierto? Recuerden, esa posición debe ser un número entero, ¿sí? Debe ser un número entero. Y ahora, de acuerdo a la guía, de acuerdo a lo que nos dice Python, necesito entonces la lista, ¿sí? El método pod para eliminar por su índice y el lugar, ¿sí? El lugar, eso es lo que yo necesito. Bueno, entonces simplemente voy a decir lista.pod, ahí lo dice, pod, y necesito el lugar. Y ahora entonces voy a mostrar los datos finales. Y llamo nuevamente a la función listar. ¿Sí? Recuerden, estoy en la opción 3. Estoy en la opción 3. Control S y miremos si el programa está funcionando. Voy a agregar un elemento al final. Voy a decir entonces Colombia. Voy a agregar nuevamente otro elemento al final, Polonia. Otro elemento al final, escoja la opción 1, Japón. Tengo 3 elementos, ¿cierto? Me voy a la opción 6, que es listar, y tengo a Colombia, a Polonia y a Japón. ¿Desea continuar? Sí. Y me voy a la opción 3, que es la opción que acabo de construir, eliminar en un lugar específico. 3. Estos son los datos iniciales. Digite la posición 0, debería desaparecer Colombia, y es correcto. ¿Desea continuar? Sí. Escoja la opción 3,
datos iniciales Polonia y Japón, voy a eliminar entonces a Japón, digito la posición 1 y efectivamente eliminé a Japón. Desea continuar, sí, escoja la opción 3 y qué tal si yo en la posición digito un -1. Debería impedir el programa que esto suceda, porque recuerden que los índices empiezan desde 0, ¿sí? Desea continuar, sí. Otra posibilidad es que en la opción 2, bueno, voy a insertar algo, voy a decir Polonia. En este caso entonces hay un error en la línea 35, ¿sí? Miremos qué es lo que está sucediendo con la opción 2, línea 35. Efectivamente me dice, ¿qué es lo que pasó? Escoja la opción 2, insertar en un lugar específico, opción 2, digite la posición 2, digite una cadena de caracteres, bueno, voy a decir Colombia, ya tengo, desea continuar, voy a eliminar en un lugar específico, escojo la opción 3, voy a decirle entonces, por ejemplo, que voy a eliminar en la posición 90 y me va a salir un error porque la posición 90 no existe. Entonces, en la opción 3 hay dos errores, ¿cierto? El primero, que en esa posición, en el lugar específico, el programa no debe permitir que yo reciba letras, cadena de caracteres, y lo segundo, debe impedir que yo elimine un dato que no se encuentra en la lista, ¿vale? Son dos errores que yo debo validar. Pausa y volvemos. Continuando con la creación de este menú, entonces me ubico en la opción 4, que es eliminar al final. Para eso entonces miramos la guía y si eliminamos un elemento al final de la lista, simplemente necesito la función pop. Pop precisamente permite eso, eliminar un elemento al final de la lista. Entonces voy a la opción 4, hago lo mismo, entonces print datos iniciales, llamo la función listar y en la lista ubico al final la función pop, que me permite entonces eliminar un dato al final de la lista. Le muestro al usuario los datos finales y llamo para ello entonces a la función listar. Control S y miremos los cambios. ¿Desea continuar? No. Bueno, 1. ¿Desea continuar? Sí, perdón. Escoja la opción salir, 7. El programa pues terminó. Bueno, me permitió mirar si la opción 7 estaba funcionando y miren que funciona correctamente. Voy a hacer esa operación entonces. Lo primero, agregar algo al final de la lista. Colombia, desea continuar, sí. Escoja la opción 1, digite una cadena de caracteres. Polonia, desea continuar, sí. Escoja la opción 1, digite una cadena, voy a decir Venezuela, desea continuar, sí. Voy a la opción 4, entonces eliminar al final. Miren que si yo digito 4 de inmediato, entonces pues el último dato Venezuela ya no aparece, solamente aparece Colombia y Polonia. ¿Desea continuar? Sí. Escojo la opción 4. Inicialmente estaban Colombia y Polonia y ahora solamente aparece Colombia. Está funcionando correctamente. ¿Desea continuar? Sí. Escojo la opción 4. Datos iniciales Colombia, datos finales ya no hay nada en la lista, ¿cierto? Debería aparecer un mensaje que la lista está vacía. ¿Desea continuar? Sí.
Si escojo la opción 4, me debería aparecer entonces que la lista está vacía, pero en este caso se produce un error. Eso es necesario que lo validemos un poco más adelante. Vamos con la opción 5, que es actualizar. La opción 5, entonces inicialmente le decimos al usuario cuáles son los datos que deben aparecer en la lista de acuerdo a lo que haya digitado el usuario. Llamo a la función listar y enseguida voy a mirar entonces cómo puedo actualizar un dato. Simplemente necesito un lugar y el texto, entonces le voy a decir más adelante que en el lugar que el usuario haya digitado aparezca la nueva cadena de caracteres. Miren que es muy sencillo. Entonces necesito dos parámetros, el lugar y el texto, ¿sí? La nueva cadena de caracteres. Y en el índice que el usuario haya escogido o seleccionado simplemente debe aparecer la nueva cadena de caracteres. Bueno, simplemente entonces le digo al usuario lugar que digite un número entero, input, digite el lugar donde se va a realizar esa actualización y digite la nueva cadena de caracteres. Entonces input, digite la nueva cadena de caracteres. Y tal como aparece en la guía, entonces en lista, en la posición lugar, le voy a agregar el nuevo texto y le voy a mostrar al usuario entonces print los datos finales, ¿sí? Y con la función listar precisamente le muestro los datos finales. Miremos qué es lo que está ocurriendo en el intérprete de comandos. Agrega algo al final, entonces voy a decir Colombia. Desea continuar, sí, agrega al final Polonia. Y eso es lo que tengo, Colombia y Polonia. Desea continuar, sí. Voy a actualizar la opción 5. Tengo 0 y 1, por ejemplo digito 1, digite la nueva cadena de caracteres, entonces en lugar de Polonia yo voy a colocar por ejemplo Venezuela. Bueno, ahí lo escribí mal, Venezuela. Pero miren que está actualizando, lo voy a actualizar de hecho nuevamente, actualizar 5. Ese Venezuela que está mal escrito lo voy a corregir, escojo la opción, digite el lugar, perdón, 1 y voy a escribir de forma correcta Venezuela. Y ahora aparece de forma correcta Venezuela. ¿Desea continuar? Sí. Voy a actualizar 5, pero ¿qué tal si digito entonces un índice que no se encuentre dentro de la gama de posibilidades que me ofrece el programa, que es 0 y 1? Por ejemplo, 10. Digite la nueva cadena XXX y me va a aparecer el error, justamente porque el 10 no está contenido dentro de los índices que he creado anteriormente. Tengo que hacer dos validaciones. La primera, que el lugar siempre sea un entero, y lo segundo, que lo que digite el usuario se encuentre dentro de la gama de posibilidades que tienen los índices creados anteriormente, ¿cierto? Entonces miren que son validaciones que debo realizar, que debo efectuar. Bueno, vamos a hacer precisamente eso. Pausa y volvemos.